En esta oportunidad vamos a escuchar la entrevista con el abogado constitucionalista Israel Quinoa, quien mencionó que los gobernadores y los alcaldes habrían comprometido este presupuesto que pretendían recibir del gobierno. La verdad que ellos no pueden hacer nada de eso, porque mientras no haya llegado el dinero no puede comprometer. También Israel aquí nos mencionó que hoy los ministros cuando necesitan dinero, el gobierno cuando necesitan dinero, van y presionan a la Asamblea Legislativa, pero cuando la legislativa le pide los senadores, los diputados le piden a estos ministros, al gobierno, a que vayan a rendir cuenta de la plata que les aprueba, del préstamo que les aprueba, estos ministros presentan amparos para no ir a rendir cuenta. Y la verdad que es lamentable, ¿no? Como para pedir están, pero cuando le piden cuenta, nunca están. También mencionó que esta ley es difícil de aprobarse por algún decreto del presidente Luis Arce Catacora, porque esto le atraería juicio de responsabilidad. También este proyecto ya no se puede volver a sesionar, ya ha quedado prácticamente cerrado. También mencionó que la verdad que si es que este proyecto no se ha aprobado es por culpa del gobierno. Él es el único responsable, porque si en este proyecto, o sea, yo pienso que el gobierno no ha tenido voluntad política de querer aprobarlo, porque si ellos hubieran tenido voluntad y saben que desde el primer día no se aprobó desde los diputados y los senadores, es porque estaba poniendo 7 disposiciones que nada tiene que ver dentro de esta ley del presupuesto nacional. Porque si ellos hubieran sacado eso hace rato, se hubiera aprobado, pero ellos no han querido sacarlo. ¿Pero por qué no han querido? Porque lo que buscaban al final es que no se apruebe la ley del presupuesto. Entonces hoy, la verdad, ha dicho Israel Aquino, que hoy es ingobernable Bolivia, el gobierno va a acabar mal, va a acabar mal. ¿Y por qué no han querido aprobar estos 7 disposiciones complementarias los diputados, los senadores? Porque saben que hay una sentencia sobre este caso y que es inconstitucional, es ir contra la Constitución. O sea, lo que han buscado es no cometer delitos sobre este caso. Y esto a sabienda el gobierno ha querido hacerlo aprobar. Sabiendo, ellos conocen sobre que esto no lo pueden hacer porque está prohibido. Vamos a escuchar pasajes del análisis que realiza al respecto el abogado Israel Quino. Y una vez más estamos saludándoles a través de la radio, nuestras frecuencias moduladas y nuestros oyentes amigos en las radios aliadas y por supuesto a través de la red multimedia Causachuncoca. Un enorme saludo a toda la gente que nos escucha. No se olviden, desde el trópico de Cochabamba, promocionando agua Costa Tropical, la mejor y más pura del agua, desde el trópico de Cochabamba, y cuando está fría, ni se imagina. Estoy en contacto con el doctor Israel Quino, él es abogado constitucionalista en la ciudad de La Paz. Agradezco mucho este contacto, estimado doctor Israel, para hacer una breve explicación en relación a lo que viene aconteciendo en la Asamblea. Antes que nada, muy buenos días, doctor Quino. Muy buen día, estimado Ramiro, agradecido por la invitación. Un cordial saludo a la audiencia en todo el país. Muchísimas gracias. Has publicado una nota a través de las redes sociales que titula "El proyecto de reformulado de 2023 debe ser aprobado sin inconstitucionalidades". Es un artículo muy interesante, habla de varios elementos, hasta una sexta y séptima artículo, creo, en todo lo que haces el análisis en relación al tema del presupuesto general del Estado es reformulado de 2023. No se ha aprobado anoche, ha habido rechazo y todos los medios de comunicación han titulado "Asamblea rechaza el presupuesto, el proyecto de presupuesto general del Estado reformulado", pero el verdadero rechazo de los diputados que decían ayer en la Asamblea era que se oponían a 3 artículos y no así
A los 4 primeros que hablan del presupuesto general del Estado reformulado, ellos dicen, lo aprobamos, pero modifiquen o anulen estos 3 artículos que le continúan, ellos le llaman contrabando a esos 3 artículos. ¿Qué es lo que nos puedes informar y de repente orientar en tu análisis, estimado Israel, en relación a esta temática que está generando también una suerte de movilizaciones acompañados de los alcaldes de diferentes ciudades allá en la ciudad de La Paz? Velado la reciente decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Ramiro. Y lo primero es que se ha revelado que no tenemos vicepresidente, ¿no? No se ve un liderazgo del vicepresidente del Estado para justamente concretar acuerdos, proyectar consensos políticos para optimizar la aprobación de una ley general presupuestaria modificatoria tan importante para el país. Cuando se observa en el Senado y se define no aprobar o aprobar con modificaciones el proyecto de ley que remite el Ejecutivo, aprueba en primera instancia en la Cámara de Diputados, la Cámara de Origen, pues ya se tenía una alerta, ¿no? Es decir, no van a aprobar porque se han observado las 7 disposiciones adicionales. Entonces, tenía un tiempo prudente el vicepresidente para lograr pues, acuerdos políticos que destraben esas decisiones jurídicas. Y en las últimas horas se define el rechazo con 62 votos a favor, 92 en contra y 3 nulos. ¿Qué significa? Que tiene 95% en contra el arcismo en el legislativo y así no va a poder gobernar. Es decir, tiene ingobernabilidad legislativa plena, ¿no? El arcismo respecto a su relación con otro poder del Estado. Y ojo, es un poder democrático, representa al pueblo boliviano. Entre el MAS, Creemos y Comunidad Ciudadana, las 7 correlación de fuerzas internas que tienen 3 partidos, pero es democrático, no es que el Ejecutivo mande y el Legislativo lo aprobará cerrando los ojos, en absoluto. Eso hace el sistema democrático, equilibrar las decisiones del Ejecutivo, del poder político, porque los representantes del pueblo dicen que no están de acuerdo. Eso es democrático. Segundo elemento, más de 5.490 millones de bolivianos, ¿no?, de presupuesto, de los cuales 339 millones van para gobernaciones, 353 millones para universidades y 868.000, si no estoy mal con el número, Ramiro, van para 868 millones para alcaldías en todo el país. ¿Qué significa? Que ni siquiera el 30% de este presupuesto era para las entidades subnacionales o universidades. Esto es falso. El 70% era para el gobierno, para el nivel central. Por eso la preocupación y las posiciones políticas del poder político, del gobierno, para justamente insinuar y atacar al legislativo como si la decisión fuera impertinente, ¿no? O alertar horas antes de la sesión de que se quiera afectar al presidente Lucho. No, en absoluto. El presupuesto era un presupuesto nuevamente centralista, 70% para el gobierno nacional, 30% para las entidades subnacionales, alcaldías, gobernaciones y universidades. Esa es la realidad. Pero en el fondo, Ramiro, ¿por qué rechaza el legislativo este presupuesto? Hay 7 disposiciones adicionales que son contradictorias. No puede, pues, el legislativo asentir una decisión que poseía graves inconstitucionalidades. Y la primera, Ramiro, justamente con la disposición adicional primera. Esta ley, bueno, hay un principio elemental, básico, y hay una sentencia constitucional, la 1911. Esta sentencia constitucional, Ramiro, establece, del año 2013, de hace 10 años, que las leyes modificatorias a presupuesto tienen que tener solamente un objetivo: modificar presupuesto.
no puede haber elementos normativos conexos, ¿no? Artículos de contrabando, por ponerlo en palabras coloquiales, en las disposiciones adicionales que son las complementarias, que van a la parte final de la ley. Y dice esta sentencia constitucional, principio de unidad de materia, solamente objeto de modificación presupuestaria, no otras leyes. Pero esta normativa, Ramiro, modificaba cuando menos 4 leyes que no tienen que ver estrictamente con el presupuesto, primero. Segundo, la disposición adicional primera suprimía el rol de los consejos municipales y de las asambleas legislativas departamentales sobre su atribución constitucional de deliberación. Decía la disposición adicional primera, Ramiro, que si esta ley financiera, luego que baje a las alcaldías modifican sus POAs, lo remitan a los consejos municipales porque tienen que ser aprobados por leyes municipales. Si no rechazan de manera escrita en 15 días los consejos municipales, se aplica de facto. Los alcaldes aplican de facto las modificaciones a su presupuesto. Entonces, ¿acaso puede una ley suprimir atribuciones constitucionales, en este caso deliberativas, de los consejos municipales o de las asambleas legislativas departamentales de todo el país? Eso es atentar contra la autonomía, contra el artículo 283 de la Constitución respecto a la separación de poderes en entidades territoriales autónomas, municipales. Eso establecía esta ley. ¿Cómo es posible que el legislativo quiera aprobar una ley a todas luces inconstitucional y de supresión de los órganos legislativos, tanto municipales como departamentales? En la disposición, y otra cosa, luego seguramente hablaremos de cada una de las adicionales, Ramiro, pero 4 cosas macro. La primera, sobre el tema de la supresión de los legislativos municipales. Segundo, le estaba pidiendo, se estaba pidiendo mediante esta ley, el Procurador General del Estado le estaba diciendo: estoy perdiendo los juicios internacionales porque tengo muchos demandantes, ¿no?, a quienes el Estado le vulneró derechos humanos, entonces necesito plata porque les tengo que pagar antes que vayamos a juicio pleno. A esta fase se llaman los acuerdos de solución amistosa, los famosos ASA. ¿Por qué van a los ASA? ¿Por qué van a los acuerdos de solución amistosa, Ramiro? Porque cuando vayan al litigio ante la CIDH u otro organismo, van a perder. Por eso se aprovecha la fase de conciliación vía ASA y dice: ya, bueno, hoy día pagame 1 millón, porque vamos a poner una salida alternativa al juicio. Pero si vamos al juicio, te voy a pedir 2 millones, Estado boliviano. Por tanto, me pagas hoy día 1 millón. ¿Quieres o no quieres?, dice el demandante. Y la Procuraduría dice: vamos a perder los juicios, les pagaremos nomás, por eso denme platita. Eso es lo que también dice las disposiciones adicionales. Tercero, Ramiro, pretendía modificar cuando menos 4 normas, leyes, con una ley de presupuesto. ¿Acaso es una ley derogatoria modificatoria de leyes nacionales, la ley de presupuesto? No, contravenía en el mandato, ya decía, de la sentencia constitucional 1911 del año 2013. Tampoco se podía dar curso. Y las observaciones luego fueron de remover, ¿no?, o sea, volver a aplicar una ley que en abril pasado ya se sacó del debate legislativo porque estaban dentro de las normas del famoso paquetazo legislativo. Aquellas leyes que tenían que ver con los sujetos obligados y las solicitudes de información del sistema financiero, es decir, una ley en favor de la ASFI y con vínculo directo a la UIF. Era complejo volver a debatir esos problemas, estas normas que en un momento generaron un alto debate legislativo. Es realmente complejo lo que quería hacer en la Asamblea. Estas razones son las cuales han definido el rechazo de la ley modificatoria del presupuesto. No es que el levismo se va contra el racismo o la oposición, comunidad ciudadana y creemos quieren atentar a la gestión del presidente Lucho, en absoluto. Los legisladores no pueden aprobar leyes inconstitucionales y claramente la ley modificatoria del presupuesto PGE 2023 era una ley inconstitucional. Justamente el día de ayer, uno de los diputados, Héctor Arce precisamente, señalaba en su alocución durante la Asamblea y decía que él iba a presentar un recurso de inconstitucionalidad si es que era aprobado esta norma tal cual iba.
Entonces, podía o puede ser, si es que se aprueba así, de manera inmediata emitirse o mandarse un recurso inconstitucional y con eso frenar, paralizar y generar mucho más problema, digamos, en la ejecución ya del presupuesto reformulado. Israel, primera consulta. Segundo, ¿por qué el gobierno pone estos adicionales? Nos has explicado de qué se tratan, pero ¿qué intereses van detrás de todo esto, Israel, desde el punto de vista tuyo? Primero, Ramiro, que hay que también hablar con una verdad, una realidad presupuestaria de alcaldías y gobernaciones. Dice la ley y las propias sentencias constitucionales. No puede un alcalde y un gobernador comprometer presupuesto que no tiene. Es decir, se estaban asegurando que esta ley modificatoria iba a darles más platita, 868 millones dividido entre más de 330 municipios del país, y con esa platita estaban estimando finalizar la gestión con algo más de obras. Pero no podían haber licitado, comprometido proyectos, obras municipales o servicios municipales con una plata que no la tenían. Solamente era una expectativa de que iban a tener más dinero. Si hicieron eso, incurrieron en una ilegalidad. Y devela, lamentablemente, las reformulaciones presupuestarias, una debilidad de planificación de la administración de los presupuestos, del dinero del Estado, tanto a nivel municipal como a nivel departamental. ¿Cómo es posible pensar hoy día que alcaldes y gobernadores quieran y dependan de esta modificación presupuestaria para acabar su gestión con un poquito más de plata y hacer algunas obritas cuando están a 2 semanas de cerrar el año fiscal? En diciembre ya no se abre, ya no se licita, ya no se adjudica, ya no se contrata en diciembre. ¿Por qué? Porque se está cerrando el año fiscal. Y el propio Ministerio de Economía manda circulares de restricción para la disposición presupuestaria de las entidades territoriales autónomas. O sea, no puedes disponer de una plata no programada y si no has logrado ejecutar en el año, pues se va a devengar. Mala gestión. Es una realidad. Lo segundo, sí, por supuesto, ante cualquier ley que apruebe el órgano legislativo, existe un principio, se dispone, ¿no? Se genera la presunción de constitucionalidad. ¿Esto qué es? Que cualquier ley que se aprueba se presume que es constitucional, a menos que se activen recursos. Y esto es, por ejemplo, una acción de inconstitucionalidad de carácter abstracto contra la ley modificatoria de presupuesto, por supuesto, que era viable. Y en la admisión del Tribunal Constitucional, en una medida cautelar se disponía la suspensión de la ley. Igual no se iba a aplicar. ¿Por qué razón? Porque habían disposiciones inconstitucionales. ¿Cómo puedes suprimir al rol de los consejos municipales y las asambleas legislativas departamentales? Es inconstitucional pleno, ¿no? El propio tribunal hubiera dispuesto la suspensión de esa ley presupuestaria, ¿no? El segundo, Ramiro, ¿cuál de pronto puede entenderse esta decisión política? Es política, por supuesto. Primero, si hoy día salen los ministros de Estado a de pronto rechazar, deplorar la decisión política de la Asamblea, hay que preguntarles a ellos, cuando necesitan plata, cuando necesitan contratos de préstamo, ¿no?, endeudamiento para el Estado, van y hacen fila en el legislativo. Pero cuando se les pregunta por política pública, los ministros, 7 de ellos, presentan un amparo para decirles, no me preguntes, legislativo. Y unos jueces se prestan a esta decisión política para cercenar atribuciones de fiscalización del legislativo. Entonces es pues incomprensible. Cuando necesitan plata, van al legislativo. Pero cuando se les pregunta qué van a hacer con esa plata, meten amparos y evitan informar vía procesos de fiscalización al órgano legislativo. Entonces es contradictorio, ¿no? Hoy quiere proclamarse, ¿no?, una afectación a la gestión del presidente Lucho, cuando en el fondo también pues la plata no es del presidente Lucho, no es de los ministros, no es del gobierno, la plata es del pueblo boliviano y hay que rendirle cuentas. ¿Cómo se le rinde cuentas? Con procesos de fiscalización.
pero cuando se quiere activar el proceso de fiscalización meten amparos y le cercenan atribuciones constitucionales al legislativo, y cuando quieren endeudamiento más platita, recién van y le buscan al legislativo. Es contradictorio. Esto es ejercicio de legitimidad democrática. Si el legislativo como poder del Estado le dice no al ejecutivo, eso es democracia. Frenos y contrapesos, modelo democrático liberal hoy en actual vigencia en el Estado plurinacional boliviano. Estimado Israel, ahora, ¿qué podría pasar? Muchas autoridades han hablado de que el presidente deba emitir o aprobar el presupuesto reformulado por decreto. La pregunta es si toda esta ley puede ser aprobado por decreto, incluidos los 7 adicionales, o solamente lo haría con el presupuesto reformulado. ¿Qué es lo que podría pasar en adelante, o podría haber otra convocatoria a una próxima sesión? ¿Qué es lo que tú crees, Israel? Bueno, Ramiro, en realidad las leyes de presupuesto son vía ley nacional. Es imposible aprobarlas por decretazo. De poder se puede, el presidente Lucho puede hacer un decreto, pero eso le va a motivar un juicio de responsabilidades el día de mañana y va a ser procesado. Pero el propio decreto también el día de mañana puede ser objeto de una acción de inconstitucionalidad, igual definir las limitaciones de su efecto, no se va a poner en vigencia. Son las reglas democráticas y hay que atenerse a las reglas democráticas. No estamos en un imperio, no estamos en una monarquía, no estamos en un reinado para que el que gobierna mande sin que nadie le diga nada. No, estamos en un momento democrático, equilibrio de poderes, frenos y contrapesos al ejercicio del poder político. Segundo, la Constitución establece también si un proyecto de ley es rechazado en un periodo constitucional, estamos en el 2023-2024, ya no puede volver a entrar a la agenda legislativa. Ya no puede volverse a plantear una nueva ley del presupuesto sin las adicionales. No se puede. Se cierra el camino. Pero lo que le queda al Estado es plantear la nueva ley financiera 2024. Y esta plata 2024, nuevamente, pues ya programar su ejecución para la gestión fiscal 2024 para el gobierno, para nivel central, niveles subnacionales, municipales y departamentales. Y ahí se resuelve el tema. Y esto tiene que ver ya con protagonismo político. Alcaldes y gobernadores que estaban expectantes a esa platita para licitar, adjudicar alguna obrita más en los niveles territoriales, pues se han equivocado si creían que con eso iban a salvar su gestión. Lo que no han podido ejecutar en el año, no lo van a hacer en un par de semanas, ¿no? Y también el pueblo boliviano en las alcaldías, en los departamentos, tiene también pues que objetar a sus gobernantes departamentales, gobernadores, y a sus gobernantes municipales, alcaldes. No pueden definir su gestión, depender su gestión de un reformulado que justamente se proyecta a fin de gestión. No pueden definir sus gestiones por esas posibilidades. La Constitución les ha cerrado las posibilidades para que vuelvan a replantear una nueva ley modificatoria del presupuesto 2023. Lo que sí pueden hacer es modificar, replantear un presupuesto y presentarlo recién como nuevo proyecto, pero vía nueva ley financiera, presupuesto general del Estado 2024 en sede legislativa. Eso sí se puede. Ahora tienen un motivo, ¿no? Y lo van a utilizar políticamente en el ámbito social. Van a decir que porque en la Asamblea no se ha aprobado el presupuesto reformulado, no han hecho las obras y por tanto los culpables serán los asambleístas que no han permitido ejecutar obras. ¿Será ese el nuevo discurso que van a manejar? Y ten por seguro que con ese discurso van a hacer una nueva campaña de desprestigio contra la Asamblea y contra quienes están a la cabeza en la Asamblea, particularmente en el Senado. Y claro, contra los que denominan ellos evistas. Con esto se cierra el caso, entonces, Israel, no hay más paso, hay que esperar a que presente el presupuesto general del Estado 2024, ahí tendrían que incorporar, digámoslo así, como dice alguien, caso cesado en este caso, Israel. Exactamente, Ramiro. Cuando una ley es rechazada en un periodo constitucional legislativo, en este caso, por ejemplo,
2023-2024 estamos en esta gestión y el presupuesto es para las siguientes 6 semanas, estamos a 6 semanas de cerrar el año, Ramiro. Entonces, no hay posibilidades. Si quiere plantear una nueva ley excluyendo las disposiciones adicionales del legislativo, el Ejecutivo no podrá hacerlo porque la Constitución le impide. La Constitución dice, si la ley es rechazada en un periodo constitucional legislativo, en este caso 2023-2024, no puede ser volver a plantearse en este mismo periodo, tendrá que enviarse al siguiente periodo, pero ya no les va a servir porque es presupuesto 2023. Lo único que le queda en términos administrativo, presupuestario, financieros al gobierno nacional es justamente plantear, ¿no?, la ley financiera 2024 y ahí agendar el presupuesto para la siguiente gestión. Esa platita que tenían programada, prevista, proyectada, expectativa de dinero, porque no era plata en caja, en cuentas de los municipios ni gobernaciones, entonces esa platita va a tener que nuevamente administrarlas a nivel central y sin ley nacional tampoco las puede disponer en cuanto a las modificaciones presupuestarias. ¿Es burocrático? Por supuesto que sí, pero hay reglas del juego, Ramiro. Las leyes financieras tienen un rango constitucional. Por ello, inclusive, Ramiro, cuando se programa una ley financiera, es decir, un presupuesto general del Estado para la siguiente gestión, digamos el 2024, no necesitan de aprobación legislativa. Si en 60 días no se aprueba el presupuesto 2024, se aprueba de hecho. Así se oponga a diputados, así se oponga a senadores, se aprueba de hecho las leyes financieras anuales. Las leyes modificatorias al presupuesto sí necesitan aprobación legislativa, que en este caso, luego de ir a un plenario, las ha rechazado el legislativo porque ha considerado que esta ley propuesta, que tenía artículos de contrabando en las disposiciones adicionales, era inconstitucional y por ello ha definido también una decisión política en franco ejercicio del equilibrio de poderes. Pone en la ley financiera 2024. Pueden hacer aquello, pueden promover seguramente una ley que pueda nuevamente incidir en inconstitucionalidades y como se aprueba de hecho puede quedar vigente. Sin embargo, nuevamente, les va a generar responsabilidades en el caso del Ejecutivo. ¿Por qué razón? Porque hay una sentencia constitucional vigente, vinculante, la 1911 del año 2013, que justamente dispone que bajo el principio de unidad de materia no pueden poner artículos contrabando en la ley del presupuesto. Solamente esta ley puede tener un objeto, que es el objeto de, en este caso, programar presupuesto para la siguiente gestión. No puede tener, eso puede ser objeto también de responsabilidades penales inclusive. Sin embargo, si estuviera así, la ley del presupuesto general con los artículos contrabando, también puede generarse una acción de inconstitucionalidad contra esta ley solamente a las disposiciones adicionales, no así a la ley objeto del presupuesto. Esa es otra forma, una vía también que se puede impugnar y activar en sede del Tribunal Constitucional Plurinacional. Lo triste es que se está generando mecanismos de refuerzo político, ¿no?, de pretensionalidades políticas para defenestrar, para generar elementos políticos del debate, cuando la salida es otra, Ramiro. La salida es política. Si el arcismo quiere acabar bien su gestión, tiene que reconciliarse con el levismo para hacer mayoría. Y si quiere generar procesos de complementariedad democrática, necesita un voto democrático de la oposición, sí, porque a todos les interesa, pues, el presupuesto para alcaldías y municipios, porque en el fondo el beneficiario es el pueblo. Medidas políticas a decisiones legislativas, así debería ser, pero insistiendo el Ejecutivo con sus medidas, con sus artículos inconstitucionales, se va a abrir la vía de impugnación inconstitucional, en este caso acciones de inconstitucionalidad de carácter abstracto, si insiste con artículos contrabando. Estimado Israel, quiero agradecerte este nuevo contacto. Si hay algo más complementario, por favor, Israel, adelante. El sistema democrático boliviano está diseñado con frenos y contrapesos. El equilibrio político, el equilibrio de poderes, dice Ramiro. Si el Ejecutivo tiene una pretensión y una decisión, es legítimo, porque ha sido elegido el presidente Lucho por voto popular. El Legislativo también tiene voto popular, ¿no? Y no solamente del MAS, Ramiro. Comunidad Ciudadana y Creemos. Es el sistema de partidos políticos que se presentan también a otra parte de los bolivianos. Hay que ser respetuosos también de las decisiones de las minorías, pero si vía acuerdo y consenso político
democrático se logra justamente acuerdos para que viabilicen estas leyes, entonces se tiene que apostar por el diálogo para tener gobernabilidad legislativa. Si no se apuesta a esto y solamente es la intransigencia de una decisión política, ¿no?, desde el Ejecutivo, va a ser ingobernable políticamente, legislativamente, va a ser ingobernable legislativamente estos 2 años que le quedan al presidente Lucho. Uno en realidad, porque el último año es electoral, ¿no? Solo le queda 1 año para generar acciones, medidas, política pública en su gobierno. Entonces yo creo que hoy debe redirigir su horizonte político que lo ha extraviado, que lo ha perdido el gobierno del presidente Lucho, y calcular políticamente cómo va a finalizar su gestión hacia el 2025. Si va a insistir en intransigencias y en peleas de pugnas internas en la estructura del MAS, va a acabar más quebrado de lo que el día de hoy está, y solamente va a dar paso y rienda y luz verde a la ingobernabilidad legislativa en su periodo de gobierno.